Territorio de Nuevo México. Octubre de 1882. El viento se levantó poco después del anochecer, arrastrando con fuerza el humo áspero del mezquite sobre la llanura reseca. A la última luz del día, el paisaje parecía desolado. Sombras largas proyectadas por los arbustos muertos, colinas pálidas en la distancia, y ni un alma a kilómetros. El pueblo más cercano quedaba a más de una jornada a caballo. Aquellas tierras no atraían colonos demasiado alejadas, demasiado expuestas, demasiado fáciles para desaparecer sin dejar rastro. Wyatt Red Hawk había escogido ese rincón precisamente por eso. Vivía solo en una choza gris, golpeada por los años y levantada en los 60s por algún colono que abandonó la esperanza. Las tablas estaban secas como hueso, abiertas en grietas, pero aún resistían el viento y la estufa encendía si se le alimentaba con paciencia. Eso era todo lo que Wyatt necesitaba. No era un hombre que pidiera comodidades. Con sus 38 años, hombros anchos y piel curtida por el sol, llevaba en el cuerpo las marcas de alguien que había trabajado más con las manos que con las palabras. El ejército de la Unión le había destrozado la pierna izquierda en la batalla de Pea Ridge. No se la arrancó del todo, pero lo suficiente como para dejarle una cojera que no cedía ni en verano ni en invierno. Caminaba con un ritmo torpe, arrastrando el paso, y nunca hablaba de ello. El trabajo en ranchos lo había mantenido con techo y unas cuantas monedas, pero nunca confió lo suficiente en nadie como para quedarse. No escribía cartas, no bebía, y nunca miraba a una mujer como lo hacían otros hombres. Había sufrido demasiado para arriesgarse a esa cercanía. Se había convencido de que la tierra le daría silencio hasta que ya no pudiera trabajar más. Aquella noche volvió de reparar unos postes de cerca, medio kilómetro más allá, con un rollo de alambre de púas al hombro y el mazo en la mano derecha. El brazo le dolía, pero la pierna todavía más. Empujó la puerta de la choza y entró. Dejó las herramientas contra la pared. La camisa le estaba empapada, pegada al cuello y a las axilas. El lugar olía a polvo, sudor y carbón apagado. Encendió la estufa, llenó la tetera y se sentó en el catre para quitarse las botas. Una mano se posó en su rodilla, apretando el hueso rígido con ritmo monótono. Fue entonces cuando escuchó algo afuera. No era viento, no era un coyote, era algo más pesado, un resoplido, un quejido, un ruido extraño. Agarró la Winchester del rincón y salió. El aire estaba más frío, cortante. El viento había callado como si la tierra aguardara. Sus ojos se adaptaron a la penumbra. El corral parecía quieto, salvo por el caballo que reculaba del bebedero con las fosas dilatadas y las orejas fijas hacia el pozo. Y entonces la vio. Estaba desplomada en el suelo, medio cubierta de polvo y hierba seca, junto al poste donde colgaba el cubo de agua. No había estado allí 5 minutos antes. Debió arrastrarse desde los matorrales. Las rodillas raspadas, la piel abierta, sucia. El vestido de gamuza desgarrado en el hombro y en un costado apenas sosteniéndose. Sangre reseca le manchaba la sien y el cabello. Wyatt reaccionó de inmediato, instinto, antes que pensamiento. Dejó el rifle dentro y volvió con las manos vacías. Se agachó a su lado. Por un momento creyó que estaba muerta, hasta que vio su pecho moverse débil pero constante. Los labios resecos, la respiración entrecortada. Los ojos cerrados, moretones, en el cuello viejos o recientes, no lo sabía. Miró alrededor, nada, ni jinetes ni polvo en el horizonte, solo el ulular de un búho en las rocas. Dudó. Traerla adentro era arriesgado. Era apache, y eso significaba problemas si algún soldado o algún vecino curioso pasaba por allí. La guerra había terminado, pero aún quedaban patrullas, rumores de redadas.
Wyatt no creía en la política, pero sabía lo fácil que mataban a un hombre por ayudar a quien no debía. Pero estaba herida, y eso era real. La levantó con cuidado, evitando sacudirle la cabeza. Era ligera pero fuerte, sin peso inútil. No abrió los ojos. La llevó dentro, atravesando la mesa rota y la montura apoyada en la pared, y la depositó en el catre. El cobertor era áspero, manchado, pero daba calor. El rostro de la joven se contrajo como si algo le doliera en lo profundo. Wyatt llenó un cuenco con agua del barril, empapó un trapo y se lo apoyó en la sien. Ella se estremeció, pero no despertó. Limpió la herida pensando en el riesgo que asumía. La sangre se entrelazaba con la trenza endurecida en las tiras de cuero. Trabajó despacio. La cortada no era profunda, pero había sangrado mucho. Parecía joven, quizá 20 y tantos. Las manos firmes, uñas cortas. Un collar de cuentas y dientes le rodeaba el cuello. Estaba descalza. El vestido, aunque hecho con esmero, ahora estaba destrozado, sucio, cayéndosele del hombro. Wyatt se giró y fue a buscar un pedazo de pan del cajón de lata. Wyatt dejó un trozo de pan en un jarro de lata con agua sobre el banquillo junto al catre. Ella no se movió. Afuera, el caballo arañó la tierra una vez con la pezuña y luego volvió a calmarse. La noche cayó pesada. Wyatt se acomodó junto a la estufa y observó cómo las brasas volvían a encenderse. No sabía quién era esa mujer, qué desgracia la había seguido, ni si aún la perseguía. No preguntó. No todavía. Pero entendía bien que esa noche no podría levantarse sola y marcharse. Por primera vez en muchos años, la choza se sentía distinta. No mejor, pero tampoco vacía. Al amanecer el viento se había detenido y el frío se metía en la ropa sin que uno lo notara de inmediato. Wyatt Redhawk se sentó al borde del catre calzándose las botas con una sola mano. Sus ojos volvían de tanto en tanto hacia la mujer, aún dormida bajo la manta áspera y gris. Apenas había cambiado de postura en toda la noche. Solo leves movimientos en la respiración y un temblor en los dedos. Él había dormido en la silla cerca del fuego. No le pareció correcto ocupar el catre mientras ella estaba inconsciente. Wyatt no pensaba mucho en lo que era correcto o incorrecto, pero aquello era sencillo. Se levantó con rigidez y removió las cenizas hasta que el fuego volvió a cobrar vida. Puso más leña, avivando la llama. Después salió, dejando la puerta entreabierta. El sol todavía bajo se extendía plano sobre el paisaje y llenaba de luz los matorrales. El caballo seguía allí atado al poste, el vapor saliéndole de las narices. La alforja colgaba medio abierta sobre la cerca. Quedaban pocas provisiones: frijoles, avena, algo de cecina y media botella de whisky que no había tocado en un año. Cumplió su rutina como siempre, dio agua al caballo, recorrió la cerca, buscó huellas. Nada. Ni jinetes, ni pisadas, ni rastros de sangre. Como si la joven hubiera surgido sola del desierto. Pero Wyatt sabía que no era así. Nadie aparece sin que algo lo empuje. Al regresar, ella ya estaba despierta. No habló. Solo lo miraba tendida, aún con ojos oscuros, atentos, firmes. No se estremeció cuando él entró, ni cuando se acercó a la estufa. Tampoco tocó el pan ni el agua. Él vio la pregunta en su mirada, aunque no la formulara. Y no se atrevió a responder. Podría decir, «¿Estás a salvo?» o «¿Estás en mi casa?». Pero sonaban demasiado a promesa. Y Wyatt ya no hacía promesas. Se agachó junto al fuego, removiendo la olla que había puesto al amanecer frijoles con cecina cocidos lentamente. Sentía sus ojos clavados en la espalda analizándolo. Al fin Wyatt se giró y preguntó, «¿Hablas inglés?». Ella parpadeó y tras una pausa asintió despacio. Nada más. Wyatt no insistió. Sirvió un poco de comida en un cuenco de lata
y lo dejó sobre la caja al lado del catre. Se acomodó en la silla y esperó. Ella se incorporó despacio. El dolor se reflejó en su rostro cuando llevó la mano a la sien, donde la sangre seca formaba costra. No soltó ni un gemido. Tomó el cuenco. Comió 8 bocados cortos. Las manos le temblaban, pero los ojos nunca dejaron el rostro de él. Wyatt sabía que no confiaba en él, y con razón. Lo que fuera que le había pasado antes de desmayarse en su abrevadero, no había sido nada bueno. Los moretones en la mandíbula se veían más oscuros profundos, obra de manos crueles. No solo golpes, seguramente también cuerdas. Wyatt había visto esas marcas en tiempos de guerra. Y había más señales: el collar en su cuello, las puntadas del vestido roto, las cicatrices quemadas en la muñeca izquierda. Viejas, deliberadas. Tal vez tribales, tal vez castigo. No lo podía saber. Ella terminó los frijoles, dejó el cuenco a un lado y se recostó contra la pared sin dejar de mirarlo, sin una palabra. Él rompió el silencio. ¿Tienes nombre? Dudó un instante y susurró: Clara May Whitlock. Lo pronunció con cuidado como si pesara. Wyatt se detuvo. Wyatt Redhawk, respondió él. Ella asintió una vez bajando la mirada. La trenza se le había deshecho durante la noche, las tiras de cuero colgando flojas sobre el hombro. Intentó ajustarla, pero la mano le temblaba demasiado. Wyatt se levantó, fue al banco de trabajo, tomó su cantimplora y se la ofreció. Ella lo miró con recelo antes de tomarla. Se la pasó, bebió. Un gesto que dio un poco más de confianza. Quizá abriría la boca para decir algo más. Wyatt pasó el resto del día trabajando afuera. Arregló una bisagra del cobertizo. Limpió las herramientas. Volvió a ajustar el cerrojo de la puerta. Las tareas le ayudaban a pensar, y tenía mucho en qué pensar. ¿Por qué estaba ella sola en aquel lugar? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no preguntó su nombre, ni dónde estaba, ni qué quería él? Más que nada, ¿por qué parecía que no le sorprendía hallarse en la cama de un desconocido en medio de la nada? Esa última pregunta se le quedó dando vueltas hasta el anochecer. Ella había salido. Silenciosa como una sombra, se quedó junto a la cerca, con los brazos cruzados sobre el vientre, mirando cómo la luz caía tras la sierra lejana. Seguía descalza. El vestido se le colgaba de un hombro donde estaba rasgado. No intentó remendarlo. No pidió un chal ni botas. No parecía sentir frío. Wyatt se apoyó en el umbral y preguntó: ¿Esperas a que venga alguien por ti? Él la negó con la cabeza una vez, y un segundo después añadió: no. ¿Qué pasó? No respondió, pero él asintió. Eso bastó. No insistió, pero ella tampoco volvió a entrar. Se quedó allí hasta que la oscuridad la envolvió del todo. Cuando finalmente se volvió hacia él, su voz fue baja y decidida. Dijo una cosa más antes de cruzar el umbral: me quedo. Wyatt sintió algo apretarse en el pecho. No era miedo, no todavía, pero algo parecido. Un cambio. Él se apartó y la dejó pasar. Ella se acercó al catre, se sentó despacio, volvió a cubrirse las rodillas con la manta y cerró los ojos. Aquella noche, Wyatt no durmió en la silla, durmió en el suelo. Ella no se lo pidió. Él lo hizo sin pensarlo. Y en lo más hondo, supo esto no sería algo temporal. Lo que siguiera había comenzado ya. A la mañana siguiente, el día llegó más lento. El desierto estaba en calma sin viento. Una quietud tan densa que hacía resonar cualquier pequeño ruido, el crujido de la madera, el roce de una bota, el golpeteo metálico de la puerta de la estufa. Todo rebotaba en la choza como disparos lejanos. Wyatt se despertó antes del sol, el suelo helado, la espalda dolorida y la pierna izquierda rígida otra vez. Se incorporó con un gemido frotándose la rodilla para activar la sangre. Miró al catre. Clara May Whitlock no estaba.
Por un momento el corazón le dio un vuelco, un pánico corto instintivo. Se levantó de golpe demasiado deprisa y tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Entonces la vio tras la puerta abierta, agachada junto al barril de agua, lavándose el rostro con movimientos lentos y metódicos. La piel alrededor del corte en la sien se veía menos hinchada. Llevaba el mismo vestido rasgado. El viento lo movía con suavidad. El cabello lo traía recogido otra vez más ordenado que la víspera. De algún modo en la noche o al alba lo había reparado con tiras de cuero del suelo y con uno de los peines viejos que llevaban meses en la repisa. Wyatt salió sin decir palabra. No quería asustarla. Ella lo miró. Una vez le devolvió un pequeño asentimiento y siguió con lo suyo. Entonces se fijó en algo a sus pies, un pequeño haz de ramitas cortadas a la misma medida y atadas con cuero. Sausales, por lo que parecía. Y al lado, otra cosa, el inicio de una escoba tejida a mano, con paciencia moldeada con cuidado. Estaba haciéndola con concentración silenciosa. Había reunido los materiales por su cuenta mientras él dormía. Eso le dijo que había estado fuera más tiempo del que él imaginó. No minutos, quizá horas. Wyatt no supo qué le sorprendía más, que hubiese salido sola o que hubiese regresado. Después del desayuno, ella barrió el suelo con esa escoba a medio terminar. Cada pasada lenta levantaba polvo que no se había movido en meses. No pidió permiso. No dijo una palabra. Simplemente trabajó. Wyatt se sentó en la mesa a afilar el cuchillo observándola. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó al fin en voz baja. Ella lo miró. No mostró sobresalto, solo calma. «Huir», respondió. Él esperó a que añadiera más, pero no vino. Asintió una vez. Esa respuesta era suficiente por ahora. Él la entendía. Él también había huido alguna vez. No de la ley ni de la guerra, sino de algo que se te queda dentro, una cosa que te persigue en la piel. Wyatt mantuvo la vista fija en la hoja. La piedra de afilar desprendía un destello mientras pasaba el filo con calma. Preguntó en voz baja: «¿Alguien te persigue?». Hubo un silencio breve. Ya no respondió Clara May Whitlock. No era poca cosa. Aquello significaba que quien le había hecho daño estaba lejos o muerto. Al menos eso pensaba ella. Y de alguna manera explicaba por qué no pedía marcharse, por qué no rogaba ayuda. No huía hacia algo, solo huía de algo. Esa noche preparó frijoles. No solo calentó la olla, cocinó. Junto a la cerca encontró cebollines silvestres, machacó chiles secos que había tomado de la alforja sin pedir y los revolvió despacio, como si lo hubiera hecho toda la vida. El aroma llenó la choza con un calor que no se sentía allí desde hacía años. Wyatt se sentó a la mesa sin decir palabra, observando. Comió cuando ella le entregó un cuenco. No se quejó, aunque el picante le quemó la garganta. Ella sonrió al verlo toser en la mano. Era la primera sonrisa que él le veía. «Mejor que los tuyos», dijo ella, y él no pudo negarlo. Después de cenar, Clara May apartó con cuidado la tela rota de su hombro y empezó a coser con aguja e hilo que había encontrado en una vieja lata bajo el banco. Sus manos se movían rápidas, seguras, sin desperdicio. Wyatt carraspeó. «Lo haces bien». Ella no levantó la vista. «Lo hago todo». Esa respuesta le caló más hondo de lo que esperaba. Aquella noche extendió otra vez su manta en el suelo, cerca de la estufa, no demasiado cerca. No pidió su catre ni lo miró siquiera. Wyatt la observó acomodarse, taparse hasta la barbilla y cerrar los ojos sin mostrar miedo. Él se quedó largo rato en el borde del catre, los codos sobre las rodillas, contemplando las brasas apagarse. No lo dijo en voz alta, pero algo en ella ya empezaba a sentirse como parte de ese lugar, como si siempre hubiera pertenecido allí. Y tal vez
Eso era lo que más lo inquietaba. Al día siguiente, ella volvió a levantarse antes que él. Había dado de comer al caballo barrido, el patio puesto agua a hervir. Cortó tiras de un costal viejo y tapó un agujero en la ventana. Wyatt no entendía qué trataba de demostrar, pero lo percibía. La determinación silenciosa de sus actos decía algo claro. No soy una visita. Me quedo. No hubo menciones de partir ni del camino ni de dónde venía. Pero él empezó a notar detalles, la manera en que Clara May miraba el horizonte, como si esperara a alguien. El leve sobresalto cuando él se movía rápido hacia la puerta. La forma en que lo seguía con la mirada cuando limpiaba el rifle. Ella no solo sanaba, estaba evaluando. No solo a él, sino al lugar mismo, midiendo si era lo bastante fuerte para sostenerla. Esa noche, mientras removía las brasas, Wyatt se atrevió a preguntar lo que hasta entonces había callado. «¿Te llevaron?» Las manos de ella se detuvieron un segundo sobre el fuego. Luego respondió muy baja. «Ya no». No era un sí, pero bastaba. Wyatt no presionó solo, asintió. Lo entendía. Al terminar esa semana comenzó a notar cambios. Sus camisas estaban dobladas, la alforja engrasada. La choza olía menos a polvo y más a humo, a chile y a algo vivo. Ella seguía sin hablar mucho, pero tampoco se había ido. Una mañana, cuando Wyatt volvió del campo con la cojera más marcada que de costumbre, Clara May lo recibió en la puerta. Tomó el alambre de la cerca de sus manos, llevó el caballo al poste. No dijo nada, solo trabajó a su lado, su hombro rozando el de él cuando se giraron. Lo miró y dijo: «Arreglé tu camisa». Él bajó la vista y vio la manga rota que ni había notado. Asintió. «Está bien». Esa noche su cama siguió junto al fuego. Y Wyatt, tendido boca arriba mirando el techo en la oscuridad, dejó que un pensamiento se le colara despacio. Quizá no quería que ella se fuera. Lento y sin buscarlo, un pensamiento se le coló a Wyatt Redhawk: «Quizá no quiero que se vaya». Después de eso, apenas pudo dormir. 2 días más tarde, el viento cambió. Bajó desde el norte más frío, más cortante, cargando un espesor en el aire que volvió el cielo de un gris acerado hacia el mediodía. Wyatt reconoció esa señal. Venía tormenta, polvo. Tal vez lluvia si había suerte, o algo peor. Ya lo había visto antes: jinetes sorprendidos, caballos cegados, cercas derrumbadas. Aseguró la puerta del granero con cuerdas extras y reforzó las herramientas bajo el cobertizo. La pierna le dolía con más fuerza, la cojera más evidente, mientras cruzaba el patio. Cada paso costaba el doble. El frío siempre lo castigaba más. Aún así no se quejó. Nunca lo hacía. Clara May Whitlock trabajaba a su lado sin que se lo pidieran. Se movía rápida, con esa conciencia aguda de quien aprendió desde niña a leer las señales en la tierra y en el cielo. Todo lo hacía con intención práctica, sin un movimiento desperdiciado. Cuando el viento arreció, ella ya había colocado piedras pesadas en la base de la puerta y sellado la ventana con hule aceitado. No hablaba mucho, no lo necesitaba, sus manos lo decían todo. Wyatt entró a la choza, dejó el último brazado de leña junto a la estufa y cerró la puerta tras de sí. La miró. «¿Has visto un clima así?», preguntó. Ella asintió. «Cuando era niña en las montañas. Peor allá. Nieve». Sacudió la cabeza. «El viento arrastra arena. Te corta los ojos si no los cubres». Se amarró un trapo sobre la cara y le pasó otro a él. Wyatt se lo puso sin decir palabra. La tormenta estalló poco después de anochecer. Primero el viento aullando como un animal desatado a lo largo del valle. El polvo azotaba las paredes de la choza, haciendo crujir las tablas. Las ventanas gemían. La arena fina se colaba por cada rendija. La estufa resistía a duras penas
las llamas titilando con cada embate. La habitación se oscurecía, las sombras se estiraban. Clara Mae se agazapó junto al fuego, rodillas, juntas, los ojos fijos en la puerta. No era el clima lo que temía, sino lo que la vida le había enseñado a esperar en las noches de tormenta, ruidos extraños, jinetes en el viento, botas golpeando el pórtico. Wyatt lo sintió también, no inquietud por el clima en sí, sino por lo que las tormentas despiertan en los hombres. Dejó el rifle apoyado en la silla y se sentó cerca. La pierna le latía de dolor, pero no dijo nada. Entonces un golpe seco retumbó afuera. Fuerte, repentino. Algo chocó contra la pared de la choza. No era un disparo, pero lo bastante duro para ponerle los nervios de punta. Se puso de pie, alcanzó el rifle, avanzó hacia la puerta. Clara Mae se adelantó, puso la mano firme sobre su brazo. No hay nadie ahí afuera. Él no discutió. Retrocedió, confiando en el instinto de ella, tanto como en el suyo. Permanecieron en silencio 1 hora, escuchando al viento destrozar el patio, la madera crujir, el polvo silbar, el fuego chisporrotear, como si quisiera apagarse. Ella se recargó contra la pared, la cabeza ladeada hacia él. El vestido seguía rasgado en el hombro, la tela cayendo lo justo para dejar ver la curva de su clavícula, los moretones difusos resaltando bajo la luz del fuego. Trató de no mirar, pero era difícil cuando alguien se sentaba tan cerca y se mostraba tan sereno, incluso mientras afuera parecía acabarse el mundo. «¿Crees que dure mucho la tormenta?», preguntó ella. «Tal vez se despeje al amanecer. O puede durar 2 días». Clara Mae asintió lentamente, apartándose un mechón de la cara. «He pasado peores». Wyatt giró un poco hacia ella. «¿Cuál fue la peor?». Hubo una pausa, un silencio más largo de lo normal. Entonces contestó sin que le temblara la voz. «Antes de llegar aquí, hombres del norte me arrancaron de mi familia. Eran tratantes. No sé sus nombres». Fue dicho sin dramatismo, con voz apagada, resignada. «Me vendieron. 2 veces. Escapé la segunda». Wyatt Redhawk se quedó mirando el fuego, la mandíbula apretada. No se movió. No dijo nada. «No sabía a dónde ir», continuó Clara Mae Whitlock. «Solo caminé. Recordé el olor a agua. Lo seguí. Así fue como llegué a ti». Lo miró con firmeza. «Pensé que tal vez me matarías». Él sostuvo su mirada. «¿Por qué?». «Porque la mayoría de los hombres no ayudan a mujeres como yo». Él tragó con dificultad. Bajó la vista a sus manos, aún cortadas por el alambre, secas, agrietadas, duras. «Yo no soy como la mayoría», dijo despacio. Ella asintió una vez, como si confirmara algo que ya intuía. El fuego tronó más fuerte. Ella se inclinó hacia adelante para remover las brasas. Su hombro rozó el brazo de él. El contacto fue accidental, pero permaneció. Su piel estaba tibia. El aliento de Wyatt se entrecortó. Ella no se apartó, tampoco él. El viento afuera rugía con más fuerza, pero dentro de la choza el silencio pesaba más. No era torpe, ni incierto, solo denso, lleno. Clara Mae alcanzó la cafetera de la estufa, sirvió una taza para él y otra para ella. Se sentó a su lado, una pierna recogida bajo el cuerpo, más cerca que antes. «Nunca me preguntaste de dónde soy», dijo. Wyatt tomó la taza. «Imaginé que no querrías contarlo». Ella ladeó la cabeza apenas. «Quizá ahora sí». Él la miró con atención. «Soy Chiricahua, de las montañas cerca de Erubape. Mi padre fue explorador una vez. Trabajó para el ejército. ¿Por eso hablas inglés?». «Sí». «Un poco. Mi madre era curandera. Ella me enseñó a coser, a cocinar, a caminar lejos sin dejar huellas». «Aprendiste mucho», murmuró él. «No tuve opción». El silencio volvió roto solo por el viento, sacudiendo las paredes. Entre ellos ardía un calor distinto, no solo el de la estufa, algo más espeso, más lento. Ella miró el catre.
Luego lo miró a él. «¿No duermes allí?», dijo. «No. ¿No quieres que lo haga?», respondió Wyatt dudando. No quería suponer. Clara May se puso de pie despacio, caminó hasta el catre, echó hacia atrás la manta y lo miró. «Duermes aquí ahora», dijo en voz baja. «Conmigo cerca, no lejos». Wyatt se levantó inseguro como no lo había estado en años. Avanzó cojeando despacio, no por dolor esta vez, sino por precaución. Se recostó en el catre. Ella colocó su manta en el suelo como siempre, pero esta vez más cerca, casi tocándolo. Cuando el viento murió horas después, ambos seguían despiertos. Wyatt y Clara May no dijeron palabra, pero desde esa noche nunca volvieron a dormir lejos el uno del otro. Cuando por fin clareó, 3 días habían pasado. El patio estaba cubierto de polvo arrastrado por el viento, el abrevadero casi enterrado, un poste de la cerca partido en 2. El cielo volvió a un azul lavado despejado, pero el frío permanecía seco y cortante. En ese silencio, cada pequeño sonido parecía más fuerte: el crujido de las tablas, el rasguño de las uñas, el roce de la tela cuando alguien se movía. Wyatt salió temprano con un rollo nuevo de alambre al hombro y las herramientas al cinto. La rodilla le pesaba, pero se las arreglaba. Aflojaba el paso, sí, pero no se detenía. En esas tierras no había lujo de esperar a sentirse mejor. Clara May lo siguió, los brazos cruzados contra el frío. No dijo nada. Caminó unos pasos detrás mientras él revisaba los daños. Cuando Wyatt se agachó junto al poste roto, ella se arrodilló, también examinando la grieta. «Yo lo sostengo», dijo sin rodeos, aferrando la parte superior con ambas manos. Él no lo cuestionó. Trabajaron así toda la mañana en silencio, con determinación. Ella le fue pasando clavos, alambre y el mazo. Wyatt Redhawk martillaba y Clara May Whitlock sostenía el poste firme. A veces sus manos se rozaban y ninguno de los dos lo mencionaba. A media tarde la cerca quedó reparada. Wyatt se sentó en el borde del abrevadero, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Clara May llenó la cantimplora y se la tendió. «Trabajaste demasiado duro», dijo ella. «Alguien tiene que hacerlo», respondió él, y tras una pausa agregó: «Es más rápido entre 2». Ella lo miró. No era una sonrisa completa, pero casi. Esa noche cenaron junto a la estufa. Frijoles de nuevo, aunque ella les había agregado maíz seco y alguna hierba o especia que Wyatt no supo reconocer. Lo que fuera llenaba la choza de un calor distinto. Después de la cena, Wyatt bajó de un estante una cajita de madera que no había tocado en años. Dentro había un peine de plata, un broche y una cinta descolorida. «Era de mi madre», explicó, notando la mirada de Clara May. «Murió antes de la guerra. Solía peinar a mi hermana con este peine allá en Arkansas hace mucho». Ella lo tomó con cuidado cuando él se lo ofreció. Lo giró entre las manos, luego levantó los ojos. «¿Tienes familia todavía?». «No, ya no». No era la primera vez que Wyatt pronunciaba esas palabras, pero sí la primera que realmente pesaban. Clara May asintió, luego le dio la espalda y extendió el peine. «Puedes intentarlo», pidió en voz baja. Él vaciló, pero dio un paso adelante y empezó a pasar el peine despacio por su cabello. Era largo, espeso, y aún guardaba polvo de la tormenta. Se movió con cuidado de no jalar demasiado. Ella permaneció inmóvil todo el tiempo. Cuando terminó, se volvió hacia él y murmuró en un inglés claro y deliberado: «Gracias». Era la primera vez que su voz sonaba practicada, casi formal. Wyatt comprendió que no solo intentaba sobrevivir allí, sino vivir, pertenecer. Al día siguiente cabalgaron hasta el pueblo. Era la primera vez que ella salía de esas tierras desde que llegó. Wyatt ensilló el caballo
y la condujo hasta el inicio del camino. Ella subió detrás de él, sin ayuda, las manos apoyadas con suavidad en sus costados. El trayecto fue silencioso, con el desierto extendiéndose a su alrededor. Al llegar al pueblo pequeño y polvoriento, las miradas se clavaron en ellos. Al desmontar, Wyatt sintió las miradas largas desconfiadas. Un par de hombres se enderezaron frente a la cantina. Una mujer frente a la tienda general se detuvo con gesto agrio. Wyatt no dijo nada, solo tomó la mano de Clara May y la guió adentro. El tendero, un viejo de nariz torcida y dientes amarillos, Thaddeus Pike, posó los ojos primero en ella, luego en Wyatt. «Así que ya te armaste tu propio hogar, Red Hawk», dijo con una sonrisa torcida. «No creí que fueras de esos». Wyatt no respondió. Colocó una lista en el mostrador. Harina, café, sal, una olla nueva y un vestido. Uno que le quede. La sonrisa del viejo se borró un poco. Al fondo gruñó. Wyatt no miró a Clara May, pero escuchó sus pasos descalzos sobre las tablas. Un momento después, regresó con un vestido azul marino doblado en los brazos. Sencillo, pero nuevo. Limpio. «Agrégalo», ordenó Wyatt. Pagó en monedas y salieron sin más palabras. Afuera, mientras guardaban las compras en la alforja, Clara May lo miró. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó. Wyatt parpadeó. «Porque lo necesitabas». No fue por eso». Él bajó la vista a sus manos, luego la miró de nuevo. «Porque quería que supieran que no eres de paso». Los labios de ella se entreabrieron, el aire le tembló en la garganta, pero no dijo nada. Montaron en silencio de regreso. Algo había cambiado entre ellos. Esa noche, ella se puso el vestido nuevo bajo la luz del fuego, y por primera vez no extendió su manta en el suelo. Se sentó junto a él en el catre. No dijeron nada, no hacía falta. A inicios de noviembre, las mañanas se habían vuelto filosas. La escarcha se pegaba en los bordes del abrevadero y el aliento quedaba suspendido como humo. El sol salía más lento y la calidez no llegaba hasta el mediodía. El altiplano entraba en su estación fría. Los días seguían secos, pero las noches eran largas y el viento se colaba por cada grieta de la choza. Wyatt lo sentía en los huesos, como siempre. Desde la guerra, la pierna izquierda se le hinchaba de noche, y en las mañanas caminaba como si la tierra lo odiara. No se quejaba, no bajaba el ritmo. Revisaba cada poste, limpiaba el abrevadero, partía leña con la misma cadencia de siempre. Wyatt Red Hawk se movía como si todo dependiera de él, siempre adelantándose al frío. Clara May Whitlock ya no dormía en el suelo. Ese cambio había llegado callado, sin palabras. Una noche simplemente se recostó a su lado en el catre y jaló la manta sobre ambos. Wyatt no se movió, no hizo preguntas. Solo extendió una mano para asegurarse de que sus pies no estuvieran helados. Y así quedó. Ahora se movían como en un mismo compás. Las mañanas eran leña partida a tender al caballo, a carrear agua. Ella cocinaba, reparaba lo que podía. Él arreglaba lo que requería fuerza. La choza ya no parecía un alto en el camino, sino un hogar donde alguien se preocupaba de verdad. Lo extraño era la rapidez con que había ocurrido. Más extraño aún lo natural que se sentía. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de violeta, Clara May sacó una canasta tejida con paja y ramas de sauce. Dentro había cebollitas silvestres, 2 huevos de pradera, un tarro de sal y un puñado de frijoles secos. Lo colocó junto a la estufa. «Quiero cambiar esto», dijo. Wyatt, que engrasaba el rifle, levantó la vista. «¿Cambiar por qué?» «Por agujas nuevas. Y botas». Él la observó un instante. «Segura, sí. Quiero ir contigo al puesto de trueque». Wyatt dudó, luego asintió. «Está bien». Sabía lo que significaba. La última vez en un pueblo todos los ojos se habían vuelto sobre ellos. Habían murmurado.
Clara May mantuvo la barbilla en alto, aunque Wyatt había visto sus dedos aferrarse con fuerza a la falda. Ahora ella pedía regresar, pero no como acompañante, era una decisión, una declaración. Partieron al amanecer. El camino era más largo hacia un poblado distinto, cerca de las vías del tren. El lugar era bullicioso, áspero, hombres, recargados en cercas, caballos, atados, carretas, repletas de pieles y cajas. El salón de la esquina desbordaba música y botas tras las puertas vaivén. Al otro lado de la calle, un hombre gritaba a un muchacho para que descargara los costales más rápido. Wyatt desmontó, amarró las riendas y le tendió la mano a Clara May. Ella llevaba el vestido azul, el cabello recogido en una trenza firme, la postura recta y los ojos atentos. Entraron juntos al puesto de intercambio. Dentro olía a polvo, tabaco y cuero. Las estanterías se alzaban con mercancías, herramientas, telas, latas de tabaco, cachivaches. Tras el mostrador, un hombre alto y delgado de cuello quemado por el sol y lentes pequeños de alambre posó los ojos en Clara May primero y luego en Wyatt. ¿Qué necesitan?, preguntó. Clara May adelantó un paso, colocó la canasta. Quiero cambiar salhuevos. El comerciante alzó una ceja, pero no objetó. ¿Por qué ella?, señaló. Hilo agujas, número 7. El hombre rascó su barbilla, revisó la canasta. Justo dijo al final. Wyatt no intervino, se limitó a dar un paso atrás y dejar que ella manejara el trato. Salieron 20 minutos después, con un carrete nuevo, 2 agujas y un par de botas de cuero usadas pero firmes en una alforja. «Lo hiciste bien», comentó Wyatt al montar. «No soy pequeña», replicó ella mirando al frente. «Solo parecía antes». Regresaron despacio, el sol alto, entibiando el viento. Ella iba detrás, los brazos suavemente alrededor de su cintura, el mentón sobre su hombro. Al llegar a la choza, Wyatt desencilló el caballo, mientras ella entraba con la canasta. Él la escuchó tararear apenas unos segundos. El sonido cesó, pero quedó en él. Esa noche, Clara May preparó pan plano con la harina recién comprada, frijoles tostados mezclados con ajo silvestre y chile rojo. La choza se impregnó de aromas vivos, y el fuego arrojaba luz cálida sobre las tablas. Tras cenar, Wyatt salió a fumar. Las estrellas brillaban intensas, y la tierra se extendía oscura, infinita. No había fuegos a lo lejos, ni jinetes, solo quietud. Ella salió poco después descalza, el vestido pegado a las piernas por el aire frío. Se paró junto a él. «¿Piensas en algo?», preguntó. Wyatt tardó en contestar. «Nunca te pregunté si querías quedarte». Ella lo miró. Su voz fue baja, firme. «No hacía falta. No estaba seguro», dijo él. «No quería que sintieras que estabas atrapada». Ella se giró de lleno hacia él. «Me sentí atrapada antes, en lugares donde no había elección. Aquí despierto y respiro. Salgo afuera y no duele. Eso no es estar atrapada». Wyatt asintió, la mandíbula apretada. «Está bien», dijo Wyatt Redhawk. Clara May Whitlock dio un paso más cerca y le tomó la mano. «Estará bien si me quedo, no solo por ahora». Él miró su mano, luego su rostro. Las cicatrices de su sien apenas se notaban ya. Sus labios se veían tranquilos y por primera vez sus ojos parecían descansar. «Sí», respondió él. «Lo estará». Ella apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así hasta que el frío los obligó a entrar. Más tarde, en el catre, ella volvió a buscar su mano antes de dormir. No hicieron falta palabras. Él no se apartó. Esa noche, por primera vez en años, Wyatt durmió sin que lo despertaran los fantasmas. Los días siguientes se volvieron más fríos. El viento arrastraba rachas que hacían crujir las tablas. Las noches helaban duro, la escarcha se pegaba hasta en el interior de las ventanas. Wyatt y Clara May
Siguieron con la rutina como siempre, codo a codo. Ya no quedaba duda, ella vivía allí. Su presencia estaba en cada rincón de la choza. Sus botas junto a la puerta, un mechón atrapado en el peine sobre la mesa, el guiso burbujeando en la olla, mientras tarareaba bajito frente al fuego. Wyatt incluso había colocado un estante sobre la estufa para sus cosas. Ella nunca lo pidió, pero cuando lo vio, solo asintió y empezó a usarlo. Una mañana, apenas amanecía, el sonido de cascos llegó desde el camino. 2 caballos. Paso lento, pesado. No parecía prisa, pero tampoco paseo. Wyatt ya estaba afuera partiendo leña. Giró antes de que aparecieran los jinetes. Su mano bajó instintivamente hacia el rifle apoyado en el tronco. 2 hombres llegaron levantando polvo, abrigos, largos sombreros anchos, hundidos en las sillas. Uno más joven, lampiño, con una cicatriz leve en la mandíbula. El otro mayor, más pesado, con ojos que habían visto demasiado. Ambos traían el aire de haber cabalgado lejos. «Buenos días», saludó el mayor. Wyatt asintió apenas. «Buenos días». El joven desvió la mirada hacia la choza. La puerta estaba entreabierta y se veía un movimiento adentro, pasos descalzos sobre el suelo, un destello de cabello oscuro, el azul de un vestido. «¿Vive aquí solo?», preguntó el muchacho con un tono fingidamente casual. «No solo», contestó Wyatt erguido. Una apache soltó el mayor seco. Wyatt no respondió, solo lo miró fijo. «Oímos hablar en el pueblo», continuó el hombre. «Dijeron que trajiste a una muchacha, que no habla mucho, pero siempre está cerca». La mandíbula de Wyatt se endureció. «No es propiedad de nadie», agregó el viejo. «Tampoco es tuya». «Tampoco de ustedes», respondió Wyatt con un filo en la voz. Hubo un silencio tenso. El más joven desmontó despacio la mano rondando el cinturón. No la pistola. No todavía, pero cerca. Wyatt cerró la suya sobre el rifle. Desde adentro se escuchó un ruido leve, Clara May moviéndose hacia la puerta. Él giró apenas la cabeza sin apartar la vista de los forasteros. «Quédate adentro». Pero ella no obedeció. Salió al amanecer frío, parada en el umbral, el viento moviendo su trenza sobre el hombro. No se ocultó, no tembló. Simplemente los enfrentó como si ya supiera qué clase de hombres eran. El joven sonrió despacio. «Vaya, sí que es guapa. Una lástima desperdiciada aquí con un cojo». El momento fue corto, pero el cambio fue claro. Wyatt no alzó el rifle aún, pero la amenaza estaba en su postura, en su voz grave y serena. «¿Vinieron a algo?», preguntó. «Solo mirando», dijo el mayor sin verdad en sus ojos. «Ya vieron suficiente». El joven dio un paso más. «Podríamos llevárnosla fácil, no sería la primera vez». Fue suficiente. Wyatt levantó el rifle, lo amartilló de un golpe, el sonido seco y fuerte. «¿Quieren intentarlo?», retó. El mayor alzó una mano. «Está bien, está bien. Solo hablábamos». Sin mala intención. Wyatt no bajó el arma. La mala intención la traen en la mirada. Los 2 hombres se miraron entre sí. El joven volvió la mirada hacia Clara May Whitlock. «¿Crees que eres suya?», preguntó con burla. «¿Crees que elegiste esto?». Clara May dio un paso al frente, se colocó junto a Wyatt Redhawk y contestó con voz firme, clara como un filo. «Sí, yo lo elegí a él». Los hombres callaron. Wyatt tampoco habló. El mayor soltó una risa seca. «Se lo merecen el uno al otro, supongo». Se dieron la vuelta, montaron y se alejaron sin más palabra. Cuando el ruido de los cascos se apagó, Clara May soltó aire lentamente. Wyatt la miró. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió. «He visto peores». Él bajó el rifle, pero la tensión seguía marcada en sus hombros. «Van a hablar». «Ya lo hacen», dijo ella.
Wyatt la observó de veras con la pregunta ardiendo en los labios. ¿Aún así quieres quedarte? Ella no contestó al momento. En cambio, metió la mano en la parte delantera de su vestido y sacó una pequeña figura de madera. Estaba gastada con grietas pulida por los años y el roce de los dedos. Era de mi madre, dijo. La guardé conmigo todo este tiempo. Nunca la dejé ni siquiera cuando me llevaron. Volvió al interior de la choza y la colocó en el alféizar de la ventana. Luego giró hacia él. Ahora la dejo aquí. Esa noche hablaron poco, pero al recostarse ella buscó su mano bajo la manta y la sostuvo fuerte. Wyatt lo supo entonces, sin dudas. Clara May ya no solo sobrevivía, estaba viviendo, y lo hacía con él. La nieve llegó tarde ese año, pero llegó con fuerza. Grandes mantos blancos cayeron del cielo gris y cubrieron la tierra reseca, transformando el patio en un silencio helado. El frío se metía en los huesos y en la madera. El humo no dejó de salir de la chimenea día y noche. Adentro el calor se mantenía porque Wyatt alimentaba la estufa sin descanso de amanecer a anochecer. Cada pocas horas rompía el hielo del abrevadero, llevaba cubetas de agua tibia al caballo, revisaba cercas, sacudía la nieve del techo. Su cojera había empeorado, pero no se quejaba. El dolor ya era parte de la rutina. Clara May se ocupaba de lo demás, cocinaba, remendaba, limpiaba, secaba carne, y en las noches le frotaba la pierna con ungüento cuando el frío la paralizaba. No hablaba mucho, pero sus manos firmes y su cuidado decían más que cualquier frase. Ya no quedaban preguntas sobre si ella se quedaría o si él la aceptaría allí. Eso estaba decidido desde hacía tiempo en el silencio de los días compartidos. Pero aún quedaban vacíos trozos de historia sin contar. Una noche, mientras el viento rugía y el granizo golpeaba las ventanas, Wyatt se sentó en la mesa puliendo despacio su cuchillo. Clara May estaba de rodillas junto al fogón, echando los últimos troncos al fuego. La luz titilante llenaba la estancia de sombras. Fue ella quien rompió el silencio. Nunca me preguntaste por lo de antes. Wyatt no levantó la vista. No creí tener derecho. Quiero contártelo. Él esperó, dejó el cuchillo sobre la mesa y giró hacia ella. Clara May se sentó en el borde del catre, las manos entrelazadas en el regazo. Su voz salió baja, serena. Me sacaron de mi aldea hace 4 años al norte, cerca de las montañas. Llegaron de noche hombres con rifles. No eran soldados, ni la ley, solo hombres. Mataron a mi padre, a mi hermano también. Se llevaron a las mujeres, las más jóvenes. Wyatt no la interrumpió. La miraba fijo, escuchando. Me vendieron a un tratante cerca de Tucson, continuó. Dijo que valía más si me mantenía callada. No hablé durante meses. Intenté huir una vez. Me golpearon. Después esperé. Observé. Una noche encontré un cuchillo bajo el asiento de una carreta. Corté la rienda de las mulas y corrí en la oscuridad. Alzó la mirada hacia la ventana, hacia la nieve que caía. Caminé 3 días sin comer. Creí que iba a morir, pero seguí el olor del agua. Así encontré tu abrevadero. No recuerdo haberme desmayado. Wyatt se inclinó apoyando los codos en las rodillas. Ahora estás a salvo, dijo. Ella lo miró fijo. Lo sé. Tras un silencio largo fue ella quien preguntó. ¿Y tú qué haces aquí tan solo? ¿Qué perdiste? Él suspiró llevándose una mano a la nuca. Después de la guerra no volví atrás. Tenía una granja en Arkansas, esposa, una hija. Cuando regresé ya no estaban. La fiebre se llevó a la niña. Evelyn Red Hawk me culpó, dejó una nota y se marchó con lo poco que quedaba. Wyatt Red Hawk se quedó mirando el fuego largo rato. Anduve sin rumbo desde entonces, dijo con voz baja. Tomaba trabajo, donde lo había nunca me quedaba mucho.
Esta choza debía ser solo una parada más, pero supongo que me quedé sin razones para seguir huyendo. Clara May Whitlock extendió la mano y la posó sobre la suya. Cálida, firme. Ahora ya tienes una razón, susurró. No hablaron más esa noche. No lo necesitaron. Ella se acurrucó contra su costado al acostarse. Su respiración tibia rozaba su hombro y su brazo la envolvió como si siempre hubiera sido su lugar. A la mañana siguiente hallaron huellas frescas en la nieve. Quizá coyote, tal vez venado. Wyatt las leyó en voz alta, explicó hacia dónde se dirigían, cuán profundas eran. Clara May escuchó con atención, preguntaba, quería aprender. Días después, él le enseñó a disparar. En el campo detrás de la choza, sus manos guiaban las de ella sobre el rifle. El frío les mordía los dedos, pero no les importaba. El disparo retumbó en el llano. «Apretaste antes de tiempo», comentó él. Ella sonrió. «Entonces lo intentaré de nuevo». Él le devolvió la sonrisa rara, genuina. «Eres terca. Siempre tuve que serlo». Esa noche Clara May vistió otra vez el vestido azul, aunque helaba. Había cosido parches en las mangas, pequeños dibujos en el dobladillo. Ya no parecía algo prestado. Era suyo, hecho a su manera. Wyatt la miraba moverse por la choza, poniendo platos, removiendo el guiso, peinándose. Y algo se apretó en su pecho. No era solo gratitud lo que ella le mostraba. Tampoco simple instinto de sobrevivir lo que la mantenía allí. Era amor, no del que llega de golpe, sino del que se construye día a día, gesto a gesto. El que hace que un hombre roto vuelva a creer en la vida. En el fondo de su mente empezó a germinar un pensamiento. No lo diría pronto, quería hacerlo bien, como correspondía. Cuando la última nieve se fundió en la primera semana de marzo, el frío aún mordía las mañanas, pero el aire traía olor a tierra húmeda y a creosota. Los pájaros habían vuelto, anidaban en las vigas del porche. La tierra respiraba otra vez. Wyatt se apoyó en la cerca recién reparada, mirando el horizonte limpio, el cielo abierto sin nubes. El silencio ya no pesaba, ahora estaba lleno, tranquilo. Dentro Clara May barría el suelo, aunque no hiciera falta, siguiendo el compás de esa rutina que era suya de ambos. Llevaba casi 5 meses con él. Nadie la había buscado. Ni jinetes, ni patrullas, ni rostros del pasado. Los hombres que aparecieron antes no volvieron. Quizá el rumor se había corrido, quizá la gente había decidido dejar el asunto. Como fuera, la paz se mantenía. Pero dentro de Wyatt algo había cambiado. Había vivido convencido de que lo roto en él era definitivo, que la vida que valía la pena había terminado el día que volvió de la guerra a una casa vacía y una nota en la puerta. Nunca imaginó otra forma de vida, una en la que alguien eligiera quedarse no por miedo ni necesidad, sino porque quería hacerlo. Y Clara May se había quedado. Había resistido tormentas de polvo, fríos de invierno, días silenciosos y jornadas duras. No pedía más que respeto. No negaba su pasado, pero no dejaba que la definiera. Y de todas las formas posibles, había convertido esa choza en un hogar. Esa tarde Wyatt cabalgó hasta el pueblo solo. No le dijo por qué solo, que necesitaba provisiones. Compró café, harina, un cinturón nuevo, una lata de lí. Y luego se detuvo frente al mostrador. Bajo el vidrio, en una caja pequeña de madera, brillaban unos anillos. La mayoría eran simples aros de plata barata, nada especial. Pero uno le llamó la atención, sencillo, pulido, con una piedra de turquesa en el centro. Lo compró sin preguntar el precio. No regresó de inmediato. Tomó el camino largo, cabalgando por la cresta del valle, mirando cómo el sol alargaba las sombras sobre los matorrales. Pensaba en qué palabras usar, aunque no sabía cómo hacerlo bien. Nunca había pedido matrimonio, no de verdad,
y mucho menos así. Cuando volvió Clara May Whitlock, lo esperaba en el porche. No preguntó a dónde había ido solo, lo miró leyendo su rostro como siempre hacía. Wyatt Redhawk amarró el caballo, subió los escalones y respiró hondo. «Tengo algo para ti», dijo. Los ojos de ella bajaron hacia sus manos. Él sacó de su chaqueta una cajita con el anillo y se la tendió. Clara May no la tomó al instante. Lo observó en silencio inexpresiva. «No tengo un predicador», continuó él, «ni iglesia, y no soy bueno con las palabras. Pero si quieres hacerlo real, si quieres ser mi esposa de verdad, sería un honor». Ella abrió la caja. La luz se reflejó en el aro modesto, y aún así, su aliento se entrecortó. «Te elijo a ti», susurró. «Ya lo hiciste antes», contestó él. Ella sonrió dulce y desafiante a la vez. «Entonces lo repito, sí, no le contaron a nadie». No hubo ceremonia ni invitados. Una semana después, cabalgaron hasta donde predicaba un ministro ambulante que recorría ranchos dispersos. El hombre tenía mirada bondadosa, le faltaba un diente, y las manos le temblaban al sostener el libro, pero su voz fue firme al pronunciar las palabras. Wyatt miró a Clara May todo el tiempo. Ella llevaba el vestido azul, el mismo con el que había entrado al pueblo por primera vez, aunque ahora había bordado cuentas al cuello al estilo apache. El cabello trenzado, las botas lustradas. Se erguía con dignidad y dijo sus votos sin titubear, igual que él. Al volver aquella tarde, ella se recostó contra su costado apoyando la cabeza en su hombro. «Se siente igual», murmuró. «Debería sentirse así», respondió él. «Solo que ahora los demás saben lo que nosotros ya sabíamos». Esa noche, después de cenar, salieron de nuevo al porche. Las estrellas comenzaban a brillar, los coyotes aullaban a lo lejos, y el fuego dentro de la estufa chisporroteaba suave. Wyatt rodeó su cintura con un brazo. Ella se recargó contra él descalza, sobre la madera fresca. «¿Aún los escuchas?», preguntó. Él sabía a qué se refería los fantasmas del pasado. «No como antes. Yo tampoco». Se quedaron en silencio un rato. Luego ella dijo: «Deberíamos arreglar la cerca junto al arroyo esta semana». «Mañana corto los postes», respondió él. Y no hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas más allá de lo que ya vivían día a día. Pero bastaba con eso. Era real. Y era suyo.